Padre amado que está en los cielos, te quiero pedir que tú bendigas este mensaje, que tú me ayudes a la hora de transmitir tu palabra, que esta palabra nos pueda animar para seguir adelante en el ministerio cristiano y también a que tengamos clara el cómo es un ministerio con proyección. Necesitamos, Señor, tu palabra, porque en ocasiones no tenemos muy claro cómo debe ser nuestro servicio a ti. Así que requerimos de tu guía. Y por eso te pedimos que tú hoy me des las palabras suficientes y necesarias para poder orientar a tu congregación. Señor, y que esta palabra no sea un mensaje sin más, sino que realmente transforme nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañéis en la lectura de Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer los 12 primeros versículos. Y esta predicación va a ser parte de una serie de 2 predicaciones. Las 2 predicaciones que próximamente tendré serán de estos versículos que vamos a leer. Hoy me voy a quedar en el versículo 6, pero vamos a leer hasta el versículo 12. Lo hago así, entre otras cosas, porque no quiero estar 2 horas predicando, ¿de acuerdo? Porque de aquí saqué 5 puntos, así que hoy voy a predicar 3 puntos del mensaje. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiado en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, con adulación, ni con pretexto para lucrarnos, Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre. La Reina Valera dice una nodriza, estoy más de acuerdo con la nodriza de la Reina Valera 60. Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos y alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que nos ha llamado a su reino y a su gloria. El título de este mensaje, que va a ser predicado en 2 partes, es Un ministerio con proyección. Un ministerio con proyección. Seguramente que si desempeña algún ministerio, predicación, enseñanza, servicio, quieres que sea un ministerio con proyección. Y ahora mi pregunta es la siguiente. Para ti ahora mismo, ¿qué es un ministerio con proyección?
¿Es un ministerio exitoso? Un ministerio con proyección es aquel que cuando lo desempeña la gente te aplaude. Un ministerio con proyección es aquel que realiza de forma cómoda y sin problema. Un ministerio con proyección es aquel que es famoso y que toda la gente lo conoce. Un ministerio con proyección es aquel que recibe los mayores likes y seguimientos en las redes sociales. Un ministerio de proyección es aquel que tiene una lista de espera de 5 años cuando algunos hermanos lo requieren. Un ministerio con proyección es aquel que adquiere fama y dinero. Hoy me dirijo a ti. Si estás sirviendo al Señor y no ves mucho fruto. Hoy me dirijo a ti si quieres empezar a participar en algún servicio o ministerio y quieres alguna guía o alguna pauta que te ayude a encaminarte bien. Hoy me dirijo a ti si quieres examinar tus propias motivaciones en el ministerio o en el servicio que estás desempeñando. Pero también quiero hablarte para esos momentos de cansancio en los que estás desanimado y tienes la incertidumbre de si lo estás haciendo bien o no. Y el primer punto que quiero compartiros es el que yo he encontrado en los versículos 1 y 2. Un ministerio con proyección, y aunque pueda parecerte raro, la gente lo vería raro y consideraría que un ministerio con esta característica sería fracasado, pero realmente lo que vemos aquí es que un ministerio con proyección es un ministerio que es probado. Hay algo que aquí sucede y que hemos leído en los versículos 1 y 2. Pablo está hablando de ¿qué? De que antes de llegar a Tesalónica, ¿qué sucedió? Fueron ultrajados. Tanto Pablo, Silas como Timoteo fueron ultrajados antes de llegar a Tesalónica, en Filipo. Pero pese a la prueba, ¿fue un fracaso? No. Dice, nuestra visita a vosotros no fue ¿qué? No fue en vano. No fue inútil. No fue en vano. No fue para nada. Y fíjate, podemos ver si leemos el capítulo de Hechos del Apóstol, el 16 y el 17, te hago la siguiente pregunta. ¿Hubieron demasiadas conversiones en ese momento en el que él predicó? ¿Fueron populares? ¿Lo pasaron bien? ¿Se llevaron un buen saco de dinero después de ministrar allí? ¿Se fueron con buen sabor de boca? ¿Volvieron de Tesalónica relajados y subieron al Facebook sus bonitas experiencias con la gente? ¿O los buenos manjares que se habían comido en el sitio en el que había ministrado? No. Hubo dolor físico. Fijaos, él viene de Filipo y se recorre junto con Silas y Timoteo una distancia de 160 kilómetros y no era en coche precisamente. Falta de sueño. Allí en Filipo, creo que recordarán la historia, sufrieron azotes de los romanos, fueron echados al peor sótano que te podías encontrar en una prisión romana, un sótano frío, lleno de ratas, oliendo peste, lo peor que te puedes imaginar, con un cepo en las piernas, con cicatrices y moratones. A veces cuando Pablo entró a Tesalónica, pensamos que iba así bien vestido como nosotros y que empezó ahí a predicar en la sinagoga y que a lo mejor todos lo recibieron allí en la sinagoga y aplaudieron, pero no. Él llegó allí a Tesalónica lleno de moratones por los golpes que le habían dado, lleno de cicatrices, dolor físico. Pero no solamente dolor físico
Y yo creo que todos los que trabajamos en el ministerio durante años sufrimos este segundo dolor que voy a hablaros. Dolor emocional. Habían violado sus derechos como ciudadanos romanos, a eso se refiere con el ultraje. Le habían golpeado, le habían juzgado, le habían metido en la cárcel sin juicio previo. Estaba estigmatizado por lo de su propia nación, por lo de su propio pueblo. La misma élite de la que formaba él anteriormente parte, de los fariseos, ahora lo perseguían. Los que antes simpatizaban con él, los judíos, ahora querían golpearle, apresarle e incluso hasta matarlo. Enemigos para toda la vida. Y después de una experiencia como la que pasó en Filipos, creo que cualquiera de nosotros no hubiese ido a Tesalónica, sino que quizás no hubiésemos ido a un sitio de descanso o directamente hubiésemos tirado la toalla, hubiésemos necesitado un periodo de recuperación física, quizás un sitio, un spa o algún jacuzzi o lo que sea. Necesitaríamos también recuperación no solamente física, sino mental para volver al ministerio. Quizá incluso iríamos a un psicólogo para que nos ayudara a superar lo que hemos pasado. Pero él se dirigió hacia Tesalónica con las cicatrices de Filipos. Pero aparte de eso, tenía riesgo continuo. ¿Sientes en tu ministerio que tienes riesgo continuo? De que te señalen con el dedo, de que hagas las cosas y siempre te las estén tildando como mal hechas. Ya sabemos que en Pablo, su integridad física corría peligro continuamente. Pero no solamente su integridad física, sino también ¿qué? Su propia vida. Y allí en Tesalónica, más que otras veces. Claro, ¿consideraría a priori exitoso un ministerio así? ¿Has conseguido alguna vez enemigos por servir al Señor? Pablo sí. En medio de tu ministerio te has encontrado a gente imposible a la que ministrar y te has agotado y ha decaído muchas veces el aspecto de tu rostro. ¿Tienes ahora mismo cicatrices? Bueno, sí, Germán tiene. Pero creo que muchos de nosotros ahora mismo podemos tener cicatrices, pero son cicatrices quizás invisibles. Pero mirad, el ministerio es obra de la fe. El ministerio es una obra de fe. Lo que permitió que ellos cumplieran la comisión que Dios le había encomendado, ¿sabes lo que fue? Lo vemos en el versículo. Confiados en el Señor, pudimos predicar la palabra del Señor con denuedo, con valor. Ellos pudieron predicar el mensaje del Evangelio sin tapujos, claramente, y como el Evangelio es. Tú hoy puedes tener cicatrices, puedes vislumbrar que hay enemigos contra ti y dificultades, y puedes estar todo el rato anticipando cosas negativas que realmente son miedos. Y buscar la opción de solucionar esas cosas usando tu fuerza y tu intelecto. Pero esto realmente te va a cansar más. Pablo pedía oración por su ministerio. Fijaos, Pablo no fue un superhombre. Seguramente que recordará algunas veces en las que él en sus cartas pide a los hermanos que oren por su ministerio. ¿Por qué? Porque a Pablo no le gustaba ser rechazado por el Evangelio. Porque el ministerio de Pablo a él le pasaba factura como persona, pero encontraba en la confianza en el Señor su fuerza para poder predicar la palabra. Y por su confianza en el Señor, después de las cicatrices de los dolores que había sufrido en Filipos, enfrentó y fue hacia Tesalónica. Mirad, un autor conocido llamado John Piper, creo que muchos lo conocéis, dice lo siguiente:
Los peligros de la propia confianza y la propia exaltación en el ministerio de la predicación son tan insidiosos que Dios nos va a golpear, si tiene que golpearnos, a fin de librarnos ¿de qué? De librarnos de nuestra autoconfianza y el uso casual de nuestras técnicas profesionales. El ministerio tiene ese objetivo. Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo y por eso quiere desechar de nosotros nuestra autoconfianza para realizar la obra del Señor y para que no seamos, entre otras cosas, profesionales del ministerio. Mirad, había una vez un alfarero que tenía una gran habilidad en la creación de hermosas piezas de cerámica. Un día, mientras trabajaba en su taller, un visitante curioso se acercó y le preguntó: ¿cómo puedes hacer para que tus piezas de cerámica sean tan resistentes? El alfarero sonrió y le explicó que el secreto estaba en el proceso de cocción. Le dijo: debo de calentar la pieza a una temperatura muy alta y solo cuando la cerámica se enfrenta al fuego más intenso es cuando la verdadera fortaleza en la pieza comienza a surgir. Y claro, el visitante que le preguntaba esto al alfarero se sorprendió y le preguntó si alguna vez había perdido una pieza de cerámica durante el proceso de cocción. El alfarero le respondió: sí, a veces las piezas se fisuran o incluso explotan en el horno. Y claro, el visitante quedó confundido, ¿no? ¿Cómo podía ser que las piezas más hermosas del alfarero fueran las que estuvieran en mayor riesgo de ser destruidas? ¿No se suponía que la habilidad del alfarero era la de mantener a salvo su obra maestra? Pero el alfarero explicó que era precisamente en ese momento de prueba cuando se descubría su verdadera calidad. Si una pieza puede soportar el fuego más intenso, dice, entonces sé que está verdaderamente lista para ser usada y admirada. Solo al enfrentarse a la adversidad puedo ver en la pieza su verdadera fuerza y otra cosa más, y empujarla más allá de su límite. Y así el ministerio cristiano. Un ministerio exitoso, un ministerio con proyección, es un ministerio probado y en medio de la prueba no se achica, sino que confía en el Señor y sigue adelante en medio de la prueba y el Señor lo lleva más allá de sus límites teóricos. Confía en el Señor, aunque estés angustiado por las circunstancias, y sigue sirviendo. Confía en el Señor, aunque la gente no te responda como esperas, y sigue sirviendo. Confía en el Señor, aunque te estorben para hacerlo, y sigue sirviendo. Confía en el Señor, aunque te parezca que toda circunstancia parece que está en contra tuya. Da el paso de fe y sigue sirviendo, porque un ministerio probado es un ministerio con proyección. Pero también un ministerio con proyección es un ministerio que anuncia la verdad. Y eso nos lo podemos encontrar en los versículos 3 y 4. Un ministerio que anuncia la verdad. Mirad, ¿sabéis cuál era la acusación que había contra Pablo? Y por lo cual él escribe este trozo de carta. En aquel entonces había filósofos, palabreros, que venían con cuentos, con filosofías para atraer a la gente con el objetivo de sacarle dinero, con el objetivo de que alguien que tuviese
mucho dinero los patrocinase. Y lo que hacían era que iban de sitio en sitio, iban de ciudad en ciudad, y cuando cumplían sus fines, se iban. Ya sabemos que Pablo tuvo que irse a causa de la persecución. Y claro, los judíos lo que le decían a los creyentes: mirad, Pablo es igual que esos filósofos, Pablo es igual que esos palabreros, o ha abandonado, se ha ido antes de tiempo. A Pablo no le preocupáis. Y es por eso que él escribe esto que estamos leyendo. Mirad, algunos hoy en día que quiere que su ministerio tenga proyección diría lo siguiente: tengo que saber venderme bien, que mi forma de hablar y mi discurso atrape a la gente. No. Creo que en alguna ocasión Pepe nos contó la historia de alguno que le dijo a otro: mira tú, si vas a entrar en el ministerio, lo que tienes que decir es alguna palabra que la gente no entienda para que así crean que saben mucho. ¿No? Mirad, un ministerio basado en la verdad, y perdona, voy a utilizar palabras un poco vulgares, un ministerio con proyección no es el ministerio de un vendehumo. No. Un ministerio con proyección no es el ministerio de aquel que, como dirían los jóvenes, tiene mucho palicazo, pero poco fondo. Pablo, como ya sabemos por versículo 5 del capítulo 1, cómo había llegado el Evangelio a ellos, cómo había llevado, lo había llevado en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. Él no se basó en la retórica grecorromana hasta el punto de que llegó a expresar los argumentos de la filosofía, no. Él predicó el Evangelio tal y como era. Y cuando habla de que nuestra exhortación no vino del error, claro, no vino del error, ¿por qué? Porque lo que predicó fue el Evangelio. Por tanto, el mensaje del ministerio cristiano, y mirad, esto no solamente me estoy dirigiendo hacia los predicadores, no. Porque todo ministerio, de una manera u otra, tiene uno de sus fines es proclamar la verdad del Señor, a través de la cual nosotros somos edificados. El mensaje del ministerio es un mensaje según la verdad de Dios, dado por Dios y confiado a nosotros como ¿qué? Como un tesoro. No es charlatanería. Hoy en día existen personas que, queriéndose llevar a otras a huertos con mensajes que mencionan de pasada el Evangelio, ¿no? Mezclo mi palabrería con algo del Evangelio para que parezca un mensaje cristiano, y de esa manera, pues bueno, a lo mejor puedo engañar a algunos y hacerlos que me sigan. Hay gente que adultera el Evangelio y que quieren hacernos pensar que tienen un mensaje de esperanza. Hermano y hermana, que tu ministerio refleje el Evangelio, que tu ministerio predique el Evangelio. A veces somos tentados a dejar de anunciar el Evangelio y de predicarlo. ¿Por qué? Porque no vemos los frutos a corto plazo, y eso tengo que especificarlo, a corto plazo, y pensamos que no funciona. A veces hay algunos cristianos, o que se hacen llamar cristianos, que no aportan nada del Evangelio a la gente, sino que hablan de charlas motivacionales. Pero solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermano y hermana, si tú quieres tapar las necesidades de la gente, las necesidades espirituales con un mensaje diferente al Evangelio, es lo mismo que si quieres tapar el sol con un dedo, no lo vas a conseguir realmente. Podrás conseguir adeptos, podrás conseguir seguidores, pero no vas a conseguir saciar la sed espiritual de las personas. No vas a conseguir que la gente se salve con otro mensaje diferente al del Evangelio. También habla de que el mensaje no fue por motivos ¿qué? Impuros. Puede estar predicando la verdad, sí, pero está
predicando la verdad con motivaciones erróneas. Puedes tener un ministerio brillante, pero estar usando la iglesia con tus fines egoístas. Puedes estar sirviendo al Señor de la manera más formidable y más correcta posible, y tu ministerio ser música para los hombres, pero ruido feo y desagradable para Dios. Y después nos habla de que no predicó para engañar, la tercera característica. Y esto nos habla del ministerio, del método del ministerio. La palabra aquí traducida como engaño lleva en sí la idea de poner carnada para un anzuelo, ¿no? Y el pez entonces ve algo que quiere comerse, muerde el anzuelo y es una trampa, ¿no? Pablo no hizo trampas para que la gente creyese en el Evangelio. Él no usó las tácticas de un agente de ventas que atrapa al incauto para que compre sus productos. La presentación del Evangelio guiada por el Espíritu Santo es muy diferente a la presentación que te hace de sus productos un vendedor astuto. Por tanto, una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿me estoy basando en la verdad? ¿Me estoy basando en el poder del Espíritu Santo? ¿O realmente estoy realizando el ministerio basando en mis propias fuerzas y para ciertos fines egoístas? Ahora la cuestión es la siguiente: ¿cómo no ser un vendehumo? ¿Cómo basar mi ministerio en la verdad de Dios? Porque podemos experimentar miedo a rechazo. Pero mirad, hay algo que dice aquí Pablo en el versículo 4. Y quiero comunicarte una traducción posible del versículo 4. Dice lo siguiente: si hablamos es porque Dios nos ha juzgado dignos de confiarnos su buena noticia. Y no tratamos de complacer a la gente, sino a Dios, que examina lo más profundo de nuestro ser. Para tener un ministerio centrado en la verdad, debemos de sostenernos en la aprobación o en la cualificación que Dios nos da. Mirad, Dios conocía las intenciones de Pablo, las de Silas y las de Timoteo, y ellos ¿qué? Ellos estaban tranquilos. No tenían ningún problema al poner a Dios como testigo de su ministerio. Dios a ti como hijo suyo te ha capacitado de un don para que lo lleves a cabo a través de algún ministerio. Dios te ha mirado a ti hoy y te ha considerado digno de llevar un tesoro, que es el Evangelio. Mirad, a lo mejor hay personas que jamás te dejarían las llaves de su coche, pero Dios te ha considerado digno de que lleves el Evangelio. Y esto es de infinito valor. Que el Dios que conoce tu situación, tu persona y tus intenciones te ha hallado de confianza para llevar a cabo tu ministerio. Por eso que puede tener proyección. Y entonces cuando tú ves esto y la gente quizás te pone en cuestión, la gente quizás te señala como una persona que quizás puede considerarse inútil, no eres inútil. El Señor te ha hallado digno en Cristo Jesús para que le sirva. Pero otra cosa en la que tienes que apoyarte es en buscar agradar a Dios. Hermano, cuando ministras en la iglesia, ¿cuál es tu máxima inquietud? ¿La de si le gustará a la gente o la de si complacerá a Dios? Mirad, las personas juzgamos de manera muy subjetiva las cosas, ¿no? Uno predica y habrá personas que le guste, personas que le disguste, uno toca la alabanza y personas que le gustan, otras que no le gusta tanto. Algunas mujeres hacen un arroz muy bueno, no sé si habrá alguien que en ese caso creo que todo el mundo dice, bueno, no el arroz que hacéis, pero en otros ministerios pues digamos que la cosa es mucho más subjetiva.
Pero nosotros no conocemos a la persona totalmente, solamente algo de lo que proyecta al exterior. Ni tampoco conocemos su situación, ni sus intenciones. Mi pregunta también es la siguiente: ¿por qué condicionar a veces nuestro ministerio o nuestro mensaje hacia la opinión de las personas y no la de Dios? Cuando hacemos esto, podemos estar muy condicionados de transmitirle la verdad a la gente. Y mirad, un ministerio fundamentado en la verdad, pues sí, muchas veces traerá problemas, ¿verdad? Sí. Cuando sirve al Señor en dependencia del Espíritu Santo, según su verdad, podrás tener incluso, como el apóstol Pablo, los peores enemigos que jamás te has encontrado y que te buscarán para azotarte públicamente si pudieran. Pero mira, quiero transmitirte una buena noticia. También, al igual que Pablo, tendrás los mejores amigos del mundo que serán capaces de recibirte en tu casa y de protegerte cuando venga la muchedumbre a buscar tu cabeza, como hicieron los de Tesalónica protegiendo a Pablo. También harán los peores enemigos, pero también los mejores amigos. Porque Jesús, ya recordáis que cuando Él predicaba no generaba neutralidad. O lo amaban o lo odiaban. Pablo, después de haber pasado por Filipo y después de ver lo que había sufrido, podría haber cambiado algo del mensaje para caer mejor a la gente, pero no lo hizo. En la sinagoga se puso a explicarle a los judíos con el Antiguo Testamento que las promesas mesiánicas se referían a la persona de Jesucristo. Hermano y hermana, no cambies tu mensaje porque parezca que no ves resultados, porque Dios se complace en tu ministerio. No cambia el mensaje aunque veas que la gente te rechaza. No cambia el mensaje aunque veas que hay otros mensajes que sí acapararán más números de seguidores, mayor fama, una vida más fácil, porque Dios se complace en tu ministerio. No renuncies a predicar la verdad, aunque ciertas personas te suspendan, porque Dios te aprueba y eso es lo que verdaderamente cuenta. El último punto es un ministerio íntegro. Un ministerio con proyección es un ministerio íntegro. Fijaros que en los versículos 5 y 6 Pablo apela a que Dios era testigo de su ministerio. Mirad, yo resumiría en la siguiente conclusión, una conclusión generalizadora, lo que dicen los versículos 5 y 6. Mirad, un ministerio íntegro es un ministerio en el que no se usan a los hermanos como medios para alcanzar nuestros fines. Un ministerio íntegro es aquel en el que no se usa a la iglesia como medio para alcanzar nuestros propios fines. Él dice que no vino a ellos ¿con qué? Con palabras lisonjeras. Y creo que sabéis lo que significa palabras lisonjeras. Palabras de adulación. ¡Ay, qué bien que lo hace! Tampoco está mal felicitar a la gente, ¿vale? Porque una cosa es no ser un adulador y otra cosa es ser un grosero con la gente y solamente estar apuntándole con el dedo. ¿Está claro? ¿No? Dice, bueno, yo para hacerte humilde te voy a machacar. No. De eso tampoco se trata. Pero aquí está hablando de manipulación. Un ministerio que dice las cosas buenas para manipular a las personas, para llevártelas a tu terreno, no es un ministerio con proyección. Aunque algunos, utilizando la manipulación, llenen iglesias de personas. Posiblemente no estén llenando iglesias de ovejas del Señor, sino de cabras.
Yo hacía la siguiente pregunta, y esto es algo que yo conozco bastantes iglesias, no necesariamente me estoy refiriendo a esta, pero hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien que lo está haciendo bien, cuando sabemos que no es así, somos conscientes de que no es así, para ganárnoslo para nosotros? Eso es manipulación. Ese ministerio podrá acaparar a mucha gente, podrá ser aplaudido por mucha gente, pero no un ministerio íntegro a los ojos de Dios. No es un ministerio con proyección. Para la gente será un ministerio con proyección, pero ¿qué es lo que nos importa? ¿La opinión de quién? La opinión de Dios. Pero también está el amor al dinero. Ya sabéis que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Ya sabéis que no se puede servir a dos señores, y algunos intentan servir al Dios de la riqueza. Aquí Pablo le quiere especificar también, no le hemos hablado del Evangelio con el objetivo de sacarle dinero. Hoy en día algunos deforman la verdad del Evangelio para obtener ganancias, pero a veces pensamos que aquellos a los que se les saca dinero, ¿no?, las víctimas de ese conocido como Evangelio de la prosperidad, son víctimas engañadas, ¿no? Pobrecillos, le han engañado con una película y demás. Pero mirad, yo estaba pensando en lo siguiente, y es, ¿no son realmente personas llevadas por su propia avaricia y que están soñando en recibir más? ¿No? O sea, son amadores del dinero los que predican, sí, pero los que le siguen también son amadores del dinero. Ellos quizás son la parte menos inteligente porque es la que deja todo el dinero. Recuerdo que hace tiempo vi una iglesia, aunque yo catalogaría más bien como secta, que se llamaba Pare de Sufrir. Pero realmente ¿sabéis quién paraba de sufrir en la secta? Los predicadores que se llevan todo el dinero de los demás. Pero ellos están ahí dando su dinero porque le hacen una promesa. Cuanto más siempre, más va a cosechar, ¿no? Así que realmente ellos también están siendo avariciosos. Pero también existe otro amor que hace que nuestro ministerio no sea íntegro, y es el amor al reconocimiento. Aun siendo enviados por Dios, siendo apóstoles del Señor, no querían fama, no buscaban reconocimiento de grandeza. Dicen, voy a volver a leer el versículo 6. Dice, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Eran humildes, pese a ser apóstoles. Hoy en día, algunos que se llaman apóstoles, la humildad es de lo que carecen completamente. Viene el apóstol tal, haciendo milagros y adivinándole a la gente cuál es su nombre y cosas así. O qué es lo que va a cenar mañana. Viene haciendo una campaña de milagros. ¡Oh, qué pedazo de hombre de Dios! Vamos a ir a verlo todo a esa iglesia. ¿No? Pablo y Silas y Timoteo no iban en ese plan. No buscaban reconocimiento de grandeza. No miraban a la gente por encima del hombro. No se anunciaban como grandes apóstoles. No le decían a la gente, mirad, nosotros somos los apóstoles, ¿no? Somos los enviados aquí a predicar. Tenéis que darnos un mensaje, tenéis que darnos un homenaje especial, ¿no? Por serlo. Vosotros no lo sois. Nosotros estamos por encima de vosotros. Nosotros realmente tenemos la verdad y vosotros no sabéis nada, así que callaros la boca. No decían eso. No decían eso. En ellos no abundaba la soberbia, ellos no buscaban un homenaje, no buscaban un reconocimiento, hasta incluso también podían tener el derecho de pedirle a los de Tesalónica dinero para su sustento. Pero no lo hicieron, sino que trabajaron con sus manos. Ellos podían buscar elogios, pero tampoco lo hicieron. Hay de aquel que busca un ministerio por tener un reconocimiento especial y que lo demande y que lo pida de la congregación, porque los mismos apóstoles no lo hicieron.
Y Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, cuando habla de los de Berea, dice que eran más nobles que los demás, que los de Tesalónica, creo que dice. Sí. ¿Por qué? Porque lo que decía el apóstol Pablo no se lo creían a pies juntillas necesariamente, sino que lo examinaban a través de ¿qué? A través de la Sagrada Escritura. Si lo que decía era verdad. Y a día de hoy hay algunos enviados que dicen: lo que yo te diga es cátedra. Tú cállate, que tú no sabes, yo sé. Pero esa no era la actitud de Pablo. La nobleza está en escudriñar la palabra del Señor. Y eso es lo que hacían los de Tesalónica. Posiblemente cuando hablamos de la Reforma, recordará el nombre de Lutero, ¿no? Y de Calvino. Pero mirad, a veces olvidamos la figura de algunos que inspiraron a estos y que lo antecedieron. ¿Os suena el nombre de John Hus? Mirad, aquí vemos el ejemplo de un ministerio que cumple estas tres características. Quizás toda la proyección que tuvo él no la vio, no, quizás, sino que no la vio en vida, pero después influyó bastante en el avivamiento del siglo XVIII, del que viene el movimiento evangélico. Mirad, John Hus empezó a predicar y a escribir en contra de ciertas doctrinas y prácticas corruptas de la Iglesia. Le quitaron el ministerio y lo excomulgaron. Finalmente lo convocaron para un concilio, el concilio de Constanza, en el que le hicieron pensar, y por eso acudió, que iban a dialogar con él, iba a ser un concilio reformista, entonces iban a hablar con él, iba a dialogar con ellos, pero la actitud no fue de diálogo. Cuando llegó allí, lo que hicieron fue acusarlo y juzgarlo. Pasó 6 meses en prisión y posteriormente fue condenado a la hoguera. Y cuando ya estaba en la hoguera, atado con una cadena oxidada, le pidieron que se retractara. Retráctate. Él estaba en la hoguera, desnudo, como hemos dicho, encadenado y con un sombrero de burro en el que tenía pintado demonio y fue etiquetado como archihereje. Y en esa situación, cuando le pidieron que se retractase, dijo lo siguiente: lo que enseñé con mis labios, lo sellaré con mi sangre. Él no cedió ante la corrupción, no soportó la mentira, murió quemado. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué precio somos capaces de pagar cada uno de nosotros por llevar a cabo un ministerio íntegro? ¿Qué ministerio quieres llevar a cabo? ¿Con qué ministerio has soñado? ¿Un ministerio aprobado o sin complicaciones? ¿Un ministerio basado en tus propios pensamientos o en la palabra de Dios? ¿Un ministerio aprobado o aquel que no dice nada si puede molestar a los demás? ¿Un ministerio en el que puedes lucrarte? ¿Un ministerio reconocido por los hombres o reconocido en los cielos y temido por Satanás? ¿Un ministerio al de nuestra forma o como el de Cristo? Mirad, el Señor asumió todo sufrimiento. El Señor asumió toda complicación. Él vivió entre nosotros y enseñó la palabra de Dios. Y creo que recordará el relato de Lucas, que cuando empieza su ministerio va a leer una parte del profeta Isaías en la sinagoga, y el resultado que es: lo quieren despeñar por un barranco. Se hizo pobre siendo rico, para que tú y yo fuésemos enriquecidos en su pobreza. No fue buscando lucrarse. No fue bien reconocido por los hombres. Fijaros, prefirieron salvar a Barrabás antes que a él. Lo ridiculizaron hasta el máximo mientras lo maltrataban. Él fue el siervo sufriente del Señor por excelencia. Y de hecho recordará este relato donde una mujer está intercediendo por sus 2 hijos, Juan y Santiago,
para que ocupasen sus hijos la mejor posición en el reino de los cielos, muy típico de una iglesia, de la madre de mi padre de la iglesia evangélica a veces, ¿no? Y él mostró un camino, el camino del sufrimiento. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él ocupó la peor posición para servirnos a ti y a mí. Él fue el siervo sufriente por excelencia y nos muestra a ti y a mí el camino del servicio en el reino en el que servimos. No hay otro camino que Dios desee. Si tu proyección mental de ministerio no se parece a la de Cristo, creo que va a estar completamente engañado. Y cuando sirvas y te vengan los sinsabores, entonces te va a frustrar bastante. Ahora, si quieres un mes de humor, posiblemente la vida te vaya fácil, pero no era aprobado por Dios, que es el problema. Es el camino. Y mi pregunta final es, ¿deseas tomar ese camino en el servicio cristiano? ¿Deseas que realmente tu ministerio sea un ministerio con proyección? Que cada uno de nosotros se conteste a esta pregunta, tanto ahora como a lo largo de la semana, si es necesario. Que el Señor bendiga su palabra.